¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de A Solas con un martes más. Hoy tenemos la suerte de que esté aquí con nosotros en esta mesa, en este plató de A Solas con el presidente de Caja Rural de Granada, don Antonio León. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Bienvenido a su casa. En su programa, muchísimas gracias. ¿Cómo ha cambiado Caja Rural? Empezamos porque creo que usted puso el primer pie en 1989, no sé si me equivoco, ¿y cómo ha cambiado desde entonces hasta ahora Caja Rural? Efectivamente, unos meses antes, bueno. pero efectivamente, en concreto 27 años atrás. La evolución de la caja ha sido enorme, pues de una caja pequeñita a una caja que en aquella época, bueno, pues muy ligada al sector agrario, muy ligada al sector primario, y que con el tiempo pues, ha dado el gran salto, como no podía ser de otra forma, ¿no? Hacer una banca generalista, una banca universal para todo el mundo, una banca que presta los mismos servicios. Hoy, afortunadamente, Caja Rural de Granada puede prestar los mismos servicios que el banco más grande que hay ahora mismo en España o en el mundo. Cualquiera de los servicios lo podemos prestar. En aquella época, evidentemente, no se podía prestar. Por tanto, el salto, la evolución, tanto en personal, en tecnología, absolutamente en todo, muy grande el salto. Porque habla de tecnología, luego hablaremos de lo que se podía hacer antes en una caja, en un banco, lo que se puede hacer ahora, pero la tecnología es importante. ¿Cómo se ha ido adaptando el presidente, cómo se ha ido adaptando Antonio León? Porque ahora con un gesto se paga con tarjeta, porque ahora con un gesto a través de internet se pueden pagar. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo se ha ido moldando también? Bueno, pues la evolución ha sido realmente impresionante. Nosotros en su momento, el grupo de Caja a nivel nacional decidió crear su propia empresa informática. Hoy, afortunadamente, todo nuestro software, todo nuestro soporte informático nos lo presta esta empresa y la nueva banca online también nos la presenta. La banca que tiene Caja Rural de Granada, comparable a cualquiera, a la mejor, desde el teléfono se puede hacer cualquier tipo de operación, con nuestra banca electrónica se puede operar perfectamente y cada vez se hacen más operaciones, ¿no? Es cierto que por nuestras propias características, ¿no?, como empresa, donde todavía sigue pesando mucho el medio rural, sí. no el sector agrario, sino realmente el medio rural. Bueno, ahí las nuevas tecnologías no han llegado de forma tan rápida como han llegado a otros sectores, pero afortunadamente están llegando. Y hoy, bueno, pues, no sé, probablemente un número muy importante, no me atrevo a dar una cifra, pero en torno al 30% de las operaciones probablemente se hagan vía teléfono, ¿no? Bueno, esto en 2016. Yo lo que no sé es lo que va a pasar dentro de 15 o 20 años, donde realmente la oficina físicamente de una entidad financiera probablemente se utilice muy poco, ¿no? Y se vaya más que nada para mantener contacto físico, relación personal, que para hacer realmente operaciones. Porque yo creo que con las nuevas tecnologías va a ser posible hacer absolutamente cualquier tipo de operación de las que hace la banca. Usted hablaba antes de dar el salto. ¿Cómo da el salto un ingeniero agrónomo a un banco, a una caja? ¿Cómo es ese proceso de dar, insisto, el primer pasito? Bueno, eso es evolución pura y dura o probablemente necesidad. Yo termino la carrera con 24 años, empiezo a trabajar en una multinacional americana, de ahí doy el paso a una empresa familiar que la dirijo y en un momento determinado la caja, en ese momento, y estamos hablando del año 1989, por ahí, me propone, porque estaba buscando ingenieros agrónomos que estuviesen relacionados con la agricultura, con el medio rural y sobre todo con el sector de la costa, que en ese momento era muy ágil, muy pujante. Y realmente necesitado de asesoramiento tanto técnico como comercial. Y me proponía que entre a formar parte de la caja, de la plantilla de la caja. Me pareció un proyecto realmente interesante, apasionante, acepté. Y al poco tiempo lo que iba a ser un trabajo de técnico se convirtió en un trabajo de directivo y salvo una interrupción de año y muy poco, al año y medio de estar trabajando en la caja, asumo funciones directivas y
Y de ahí, salvo esa pequeña interrupción, pues doy el paso a la presidencia de la Caja. ¿Cómo es ese paso a la presidencia? ¿Cómo le dicen, don Antonio, presidente? Ese paso, bueno, la Caja Rural de Granada, como todo el mundo sabe, es una cooperativa de crédito, por tanto, su órgano de gobierno, en este caso el Consejo Rector, se elige en elecciones periódicas que hay, en concreto cada 5 años, y por tanto hay que presentarse. Doy el salto y decido presentarme asesorado por muchísima gente. ¿Se lo piden? Le dicen, don Antonio, me piden por una razón. Me piden por una razón muy sencilla y le explico. El Consejo anterior se produce una división, hay bastantes tensiones, hay una nueva elección de consejo, por un problema puramente técnico, el Banco de España no inscribe a una persona, al poco tiempo hay que volver a hacer elecciones, y en ese momento en el que el deterioro de la imagen y de la paz, por llamarlo de alguna forma la paz social de la Caja, había sufrido un deterioro importante, y de alguna forma, bueno, hubo gente que entendió que la persona que debía de ser presidente debía de ser una persona de dentro que entendiera, que conociera la Caja, y alguien, supongo que pensó en mí, me lo propusieron, me costó trabajo, acepté, y la verdad es que hoy, por supuesto, me siento muy, muy orgulloso, porque soy de las pocas personas que ha tenido el privilegio de ser presidente de la Caja. Soy el quinto presidente de la Caja. 4 solo han habido por delante, ¿no? Solo. El fundador, don Eduardo Jiménez, una excelentísima persona en los años 70, es el que realmente promueve el que hace la Caja. Le siguió don Federico Hitas, don Segismundo Noguera, don Antonio Luis Romero y Antonio León. Y soy la primera persona que, siendo empleado de la Caja, tiene la posibilidad y la realidad de ser presidente de la Caja. Por supuesto, un privilegio, y yo creo que estaré toda mi vida agradecido a la Caja en la oportunidad que he tenido. ¿Eso le ha ayudado? Pongo el símil, por ejemplo, del fútbol solamente para comparar, de que un jugador, dicen que un entrenador es mejor entrenador si antes ha sido jugador. ¿Un presidente puede ser mejor presidente si antes ha vivido la Caja desde abajo, desde lo más No simple? Necesariamente. Bueno, no necesariamente, pero tiene más alicientes, ¿no? Yo no me atrevería a decir tanto. Yo creo que para ser presidente tampoco se necesita ninguna cualidad especial, medianamente sensatez y poco más. Es cierto que en un momento que fue muy delicado para la Caja, probablemente ese momento, por las circunstancias muy especiales, sí. Pero a partir de ese momento yo creo que no necesariamente. Yo creo que la Caja se compone de una serie de patas, ¿no? Y la estabilidad, y perdón por la expresión, la da las patas, ¿no? El Consejo, que aporta una visión del mercado, de la parte externa, de la parte de los empresarios, de las necesidades del empresario, la dirección general y el equipo directivo, que es realmente la que lleva la gestión de la Caja. Y luego algo que es muy importante, por lo menos a mí me parece, que es el comité de empresa y que son los propios trabajadores, ¿no? Yo creo que en esas 3 patas son las que se tiene que basar la estructura de una empresa sólida, estable, ¿no? Básicamente se tiene que apoyar. No necesariamente, si tengo que contestar a la pregunta, no necesariamente. Además ha tenido, supongo que todo se busca, todo lo malo también se le busca una parte buena. Ha tenido que ser presidente quizás los peores años económicamente de España. ¿Eso cómo lo ha llevado? Es verdad que ahora está en algo mejor, luego hablaremos de eso, pero ¿cómo ha llevado ser presidente cuando solo se hablaba de crisis, de economía, de mala economía, de crisis de números? El director general de la Caja, Dimas, cuando surge esto me dice, ¿y lo que estamos aprendiendo? Eso es. Y yo le respondo siempre lo mismo, digo, hay cosas que probablemente no nos hubiese gustado aprender. También es verdad. Bueno, tampoco se elige. Es cierto, la crisis a nivel internacional estalla un 9 de agosto de 2007 en Estados Unidos con la famosa hipoteca subprime. En España, pese a que ya había síntomas de que las cosas empezaban a empeorar, pero realmente y oficialmente se asume la crisis en julio del 2008. Un par de meses posterior a que llegáramos nosotros. Pues hasta hoy, que desgraciadamente no podemos decir que hayamos salido de la crisis, es cierto que hay muchísima mejoría y es cierto que no es lo mismo,
Bueno, pues todo en ese ambiente, en esa situación en la que nos hemos movido. Y han ocurrido cosas realmente complicadas y lo hemos pasado mal. También es cierto que ha habido momentos en los que nos hemos sentido muy, muy satisfechos. Pero piense que, por poner un ejemplo, la tasa de paro en 2006 era del 8,20 o 8,25. Ha llegado a estar en el 26,35, 6 millones de parados. La deuda pública, que en la situación precrisis fue del 36,1% del PIB, hoy estará rozando probablemente en torno al 100% del PIB. En todo este proceso se ha destruido o ha desaparecido, yo creo que es la expresión, ha desaparecido el 50% del sector financiero español antes de la crisis, que eran las cajas de ahorro. Bueno, nosotros, Caja Rural de Granada, ha resistido, afortunadamente, y son las grandes compensaciones que uno tiene a veces, ¿no? Se tiene que agarrar a ellas, ¿no? Entonces, efectivamente. No queda otra. En todo este proceso, Caja Rural de Granada no ha destruido un solo puesto ligado al tema de la crisis. Es cierto que no se ha creado puestos de trabajo al ritmo que se venían creando, que todo lo que ha sido jubilaciones en su gran mayoría se ha amortizado, y luego ha habido muchísimo contrato de sustitución de relevo. Pero es cierto que no hemos destruido. Se cerraron 6 oficinas, pero 6 oficinas que había que cerrar porque estaban mal ubicadas, pero no por problemas de crisis. Afortunadamente ya este año hemos inaugurado 2 oficinas nuevas en Almería y entendemos que, pese a que la situación con el nivel de paro del 20,9% y 4.477.000... que dan escalofríos. Siguen siendo todavía muchos parados y, por tanto, con ese nivel de paro no se puede hablar de que se ha salido de la crisis, pero sí es cierto que, comparado con los años fuertes de la crisis, la recuperación ha sido importante. Permítame que haga un paréntesis. Todos estos datos, este día a día, esta quizá intensidad en el trabajo que lleva Caja Rural de Granada, todo acaba en Laborcillas, que yo sé que ustedes su punto de desconectar, de dejar atrás los problemas, ¿se lo lleva también o...? Bueno, difícilmente los problemas se lo puede uno dejar, como se puede uno dejar la cartera en el despacho y decir, bueno, hasta el lunes se quedan ahí. Todo ese tipo se arrastra. Pero es cierto que cuando uno tiene aficiones, las aficiones, el estar con amigos, el hacer otras actividades... El salir de la rutina, simplemente. El salir de la rutina, todo esto te olvida, te hace olvidarte de determinados problemas. Y sobre todo, y lo más importante, es que hace que cuando vuelvas tu mente haya descansado y puedas afrontar esos problemas desde otro punto de vista y con otra visión. Y muchas veces uno ve soluciones, situaciones que dice, gracias a Dios que estaba aquí, ¿no? Probablemente de estar en el despacho no hubiese sido posible, ¿no? Hablamos antes del banco, volviendo, y empezábamos por ahí. Antes, cuando se entraba, y no lo sé, y pregunto, cuando se entraba a una caja, a un banco, se actualizaba la cartilla, se hablaba de hipoteca. Ahora, lo decía usted antes, se puede hacer cualquier cosa que cualquier banco de cualquier parte del mundo, y además ahora móviles, televisiones, es decir, un banco ha cambiado, ahora entras y tiene 1001 posibilidades, ¿no?, a tu alcance, siempre para tu dinero, que eso no hay que olvidarlo. Sí, por supuesto, pero es que ni siquiera para tener todas esas posibilidades que usted está hablando hay que trasladarse físicamente a una oficina, desde su casa, desde su despacho, entrando por la banca electrónica, usted tiene acceso a sus cuentas, saber los movimientos de sus cuentas, usted puede hacer una transferencia. Usted recibe el correo que antes recibíamos, cada vez que abríamos el buzón encontrábamos 3 o 4 cajas, 3 o 4 cartas, perdón, del banco, y ya probablemente no reciba ninguna. Toda esa información la tiene, puede hacer desde transferencias, desde solicitar un préstamo. Probablemente en alguna circunstancia tenga que acercarse a la caja a firmar y hacer, pero un porcentaje altísimo lo puede hacer desde casa. Y efectivamente, comparado con hace 25 o 26 años, pues había que físicamente llegar con la cartilla, meter la cartilla en una máquina que hacía un ruido horrible, actualizaba la cartilla para sacar dinero, había que dar la cartilla. O sea, hoy, afortunadamente, con las probabilidades que hay de tarjeta
de los teléfonos, que ya está la gran mayoría de las tarjetas están metidas en los teléfonos, y con los cajeros automáticos ni siquiera para sacar dinero hay que ir a un banco, o sea, con lo cual... ¿Por dónde pasa el futuro de Caja Rural de Granada? Y si me permiten, más inmediato, el de, por ejemplo, 2016. ¿Alguna novedad? ¿Va a haber algún cambio? ¿Va a haber alguna Bueno, nosotros a lo largo del 2016, que todavía entendemos que hay bien, vamos a estar muy centrados en tener una gran solvencia, que la tenemos una solvencia de en torno al 18%, eso es muy elevado comparado con el sector. Vamos a seguir centrados en mantener una gran solvencia. Queremos incrementar incluso nuestra rentabilidad, para lo cual hay que gestionar muy bien, y en eso afortunadamente contamos con un equipo directivo, un director general y un equipo de dirección muy joven, muy preparado, muy formado, y por tanto hay que manejar muy bien los márgenes y los costos, y estamos centrados en mejorar la rentabilidad, en mejorar la eficiencia. Por tanto, ahí hay que aquilatar los costes al máximo. Estamos muy involucrados en mantener una muy buena relación, un gran compromiso con la sociedad, con sus empresarios, con los ciudadanos de a pie. Tenemos un gran compromiso social con nuestro entorno. Este año dedicaremos en torno a 3,5 millones, 4 probablemente, a temas sociales, en bajar la morosidad. Y vuelvo a insistir, hemos cerrado 2015 con una morosidad del 8,61%, y eso pues está en torno a 2 puntos y medio por debajo del sector. Vamos a seguir con nuestras características ya muy específicas y personal, que es la prudencia, que es ser conservador, en el sentido de ser muy rigurosos con los créditos, ser muy rigurosos con los riesgos, de tal forma que jamás correremos riesgos que pongan en evidencia, que pongan en riesgo, que pongan en supervivencia la propia entidad. Y eso es básicamente desde el punto de vista de la gestión, de la dirección de la casa, en lo que vamos a estar centrados. Por supuesto, estamos muy interesados en seguir apoyando a la pequeña y mediana empresa de nuestro entorno, porque lo necesita, pero sobre todo porque son las únicas entidades que crean riqueza, que crean empleo, que dan estabilidad a una sociedad, y nosotros, como entidad eminentemente granadina y muy ligada al territorio, estamos, como no puede ser de otra forma, muy interesados en que haya un buen desarrollo de nuestra tierra. Si yo fuese pescador, preferiría que donde vaya a pescar haya muchos peces. Si además de que hay muchos peces soy un buen pescador, probablemente pesque mucho, ¿no? Pero lo que está claro es que, aun siendo un buen pescador, si no hay peces, difícilmente voy a... Es complicado. ¿Nació Caja Rural con ese espíritu o con esa necesidad de las cooperativas agrarias, que yo creo que mantiene en la actualidad el espíritu, porque ahora mismo está abierto a todos los sectores, ¿no? Pero siempre con el espíritu agrario, ¿no? Sí, en Caja Rural de Granada jamás vamos a olvidar cuáles son nuestros inicios, cuál es nuestro principio. Caja Rural de Granada nace del sector agrario, nace de las cooperativas básicamente olivareras. En ese momento, en los años 70, se produce una necesidad de financiación por parte de las cooperativas, por parte del sector agrario, que ahí es donde, en esos años es donde el sector agrario da el gran salto. Necesita una fuente de financiación que les conozca, que sepa realmente de las necesidades, y yo creo que fue un acierto el crear su propia entidad financiera. Por tanto, eso jamás Caja Rural de Granada lo vamos a olvidar. Es cierto, como no puede ser de otra forma, que hay que evolucionar. Que hay que evolucionar, y sobre todo que no nos podemos limitar a participar de un trozo de tarta, donde todo el mundo puede comer en esa tarta y tú no puedes comer en el resto. Hay que sobrevivir. De los demás. Entonces, por razones obvias que entiende todo el mundo, hubo una gran expansión a la ciudad, hubo una expansión a otras provincias en Málaga. En Málaga, por ejemplo, tenemos ya
29 oficinas. Ahora la zona de expansión de nuestra casa va por Almería, donde ya tenemos 6 oficinas. A lo largo de este mes probablemente inauguremos otras y antes de final de año queremos tener otras 2 oficinas más en Almería. Estamos obligados a participar y a formar parte de otro sector, porque nuestra sociedad, tenemos que ser reflejo de nuestra sociedad, y nuestra sociedad no podemos ocultar que el peso importante está en el sector servicios, está en el sector de la construcción, estaba en el sector de la construcción, está en el sector del turismo. Desgraciadamente tenemos poca industria y es cierto que tenemos una agricultura muy ágil, muy dinámica, con un espíritu exportador importante y, por supuesto, apoyaremos siempre. Ya, presidente, le voy a pedir eso que se pide en televisión, que es brevedad. Me quedan muchas preguntas, así que vamos a intentar contestarla toda. Y fíjese, aprovechando de su confianza, le voy a preguntar, los vecinos de enfrente, ¿cómo ha vivido Antonio León ese proceso de Caja Granada? Ahora se habla del cierre de oficinas. ¿Cómo ha vivido ese proceso que parecía positivo y ahora no se sabe muy bien hacia dónde va? Bien, no le voy a descubrir nada nuevo porque ya lo he dicho públicamente en alguna otra ocasión. Probablemente, y más pronto que tarde, nos acordaremos de las cajas de ahorros. Jamás entenderé cómo no se ha acudido para mantener y para salvar. Si tenían problemas, yo creo que la solución no era que desaparezcan, o que desaparezca todo el sector. Si había alguna que tenía problemas y que no quedaba otro remedio, pues que hubiese desaparecido, o que hubiese sido absorbida por un banco o por otra, pero no necesariamente que desaparezca. Lo he dicho públicamente y lo sigo manteniendo. Evidentemente a mí no me ha gustado. Y que en nuestra casa yo creo que a nadie se le ha ocurrido pensar diciendo, bueno, pues como es nuestra competencia, que se la apañen, ¿no? Porque no tiene sentido. Desaparece una competencia y al día siguiente tiene otra. Yo creo que que sigue siendo Banco Mare Nostrum una gran entidad financiera. Sus objetivos no lo sé, evidentemente. Sí, pero esa esencia de Caja Granada se ha perdido, más aún, y no me gusta hablar mucho, como usted dice, de otros temas que no sea Caja Rural, pero se ha perdido, sobre todo con la noticia del cierre de oficinas. Se está perdiendo ese sentido definitivo, lo decía usted, de Caja y en este caso de Caja Granada. A mí lo que realmente me molesta y lo que me preocupa es que se haya perdido, no que cierre oficinas o que no cierre oficinas, sino que se haya perdido una entidad netamente granadina con 100 y pico años de historia en Granada, y que el desarrollo de Granada a lo largo de esa historia le debe muchísimo a esa entidad. Y lo repito, probablemente nos acordaremos más pronto que tarde de nuestras cajas de ahorro. ¿A usted que ha vivido el a pie de calle cuando ha sido trabajador y ahora que como presidente, cómo ve todas estas polémicas que se habla de cláusula suelo, de comisiones, de lo que al ciudadano a pie le quita el sueño, ¿no?, por así decirlo? ¿Cómo lo vive la Caja? Yo lo entiendo, que a cualquier consumidor, por supuesto, que le quite el sueño de las cláusulas solo y de hacer frente a unos pagos, y sobre todo si realmente por su situación económica y social no puede hacer frente a ello. Lo que sí me gustaría dejar claro, Caja Rural de Granada tiene cláusula solo. Caja Rural de Granada tiene cláusula solo como lo tiene prácticamente todas las entidades financieras. Y todas las entidades financieras tienen y tenemos cláusulas solo por recomendación, y quiero dejarlo claro, del Banco de España. El Banco de España en un momento determinado, y a mí me cogió, aunque es cierto que las cláusulas solo ya se venían haciendo antes, pero a mí me coge siendo presidente cuando el propio Banco de España recomienda que en todos los préstamos hipotecarios a tipo variable se ponga una cláusula suelo que como mínimo sea capaz de absorber los gastos generales de la propia entidad. Porque con la dinámica que teníamos de tipo, el Banco de España en un momento determinado cree que los tipos pueden caer demasiado bajos, que ni siquiera lleguen a cubrir los gastos de la propia sociedad, de la propia entidad bancaria. Y por eso es por lo que el Banco de España nos paga. Y esas son nuestras cláusulas suelo. Estamos seguros que en ningún momento son abusivas,
Estamos seguros, porque además es así, que el diferenciar entre el mínimo y el máximo es disparatado. Y acto seguido le digo que tenemos demanda y que dentro de la demanda estamos perdiendo demanda y ganando demanda. Probablemente, no sé el número, pero probablemente tengamos más ganadas que se hayan perdido. En cualquier caso, Caja Rural de Granada, como no puede ser de otra forma, acatará lo que en su momento diga la justicia, y si hay que quitar la cláusula suelo se quitará, y si hay que devolver, se devolverá. Lo que sí le puedo asegurar es que Caja Rural de Granada, en previsión de que esto, ya pudiera ocurrir, ya ha dotado y tiene un fondo especial para en el día que ocurra no correr el riesgo que ya comentábamos antes. Si mañana tuviésemos que devolverlo, Caja Rural de Granada no sufriría absolutamente ningún tipo de riesgo extraño o adicional, y haríamos frente y podríamos hacer frente sin ningún tipo de problema. Pero insisto, en ningún momento nos sentimos culpables ni de tenerla, al contrario. Era lógico, y si los tipos llegaron a ser tan bajos, era precisamente porque estaban los mínimos, porque de alguna forma estaban las cláusulas suelo, que aunque bajara te protegía de llegar a una situación en la que pudiera perder. Ya para terminar, presidente, ¿dónde le gustaría ver a Caja Rural de Granada? Bueno, mi sueño de Caja Rural de Granada, y además estoy convencido que se va a conseguir. Yo no sé si conmigo de presidente o no conmigo de presidente, pero yo estoy convencido que más pronto que tarde Caja Rural de Granada será la primera entidad financiera de Granada, que tendrá una gran repercusión en Málaga y Almería, pero sobre todo en Granada seremos la primera entidad financiera, y estoy convencido que jamás Caja Rural de Granada va a perder su componente y su componente social, que lo llevamos con orgullo. Tenemos la dotación que tenemos, evidentemente nos gustaría tener muchísima más dotación que poder aportar, pero eso y el compromiso con nuestra sociedad, con nuestros consumidores, con nuestras pymes y con nuestras empresas, jamás se va a perder. Presidente, que muchas gracias por estar aquí, enhorabuena por todo ese trabajo que hacen y hágaselo extensible a los bastantes. No sé cuántos trabajadores tienen a cargo de Caja Rural de Granada. 812 nada empleados, más, ¿no? Y ellos sí que son realmente los responsables de tener la caja que hoy tenemos. Lo que es cierto, ellos se llevan el trabajo y algunos ponemos la cara y no llevamos los aplausos, como se podría decir. Bueno, alguna que otra bofeta también nos hemos llevado, pero realmente el éxito de la caja está en su personal. Y desde luego hay que quitarse el sombrero. Pues hágale extensible esa enhorabuena a los 812 trabajadores de Caja Rural de Granada. Gracias por estar aquí y a partir de hoy ya sabe que tiene aquí su casa, ¿vale? Muchísimas gracias y créame que ha sido un placer estar con usted esta noche. Nosotros lo dejamos aquí. El próximo martes volveremos con más invitados, donde hoy se ha sentado don Antonio León, presidente de Caja Rural de Granada. A través de las redes sociales ya les iremos desvelando quién va a ser el próximo invitado. Hasta entonces, sean felices.